El sol de la tarde en el valle de Jalisco no calentaba pieles, sino almas. Era un fuego lento y anaranjado que bañaba los cerros, alargando las sombras de los mezquites como dedos oscuros acariciando la tierra sedienta. El polvo, un actor siempre presente en este drama rural, se elevaba en pequeñas nubes doradas con cada paso, marcando el ritmo lento y cansino de la vida. Por el camino de terracería, flanqueado por nopales gigantes y casitas de adobe con techos de teja, avanzaba una figura que el tiempo y la desgracia habían tallado con cincel de piedra. Era don Emiliano, aunque ya nadie usaba ese don. Para todos en el pueblo de San Miguel del Monte, era simplemente el ex-charro. La fama, esa caprichosa, lo había vestido de luces y aplausos en su juventud, para después desnudarlo con la crudeza de un desengaño. Ahora, a sus 65 años, caminaba con la espalda aún recta, pero con una pesadumbre en los hombros que parecía más pesada que cualquier saco de grano. A su lado, pisando con una elegancia que contrastaba con la rudeza del camino, trotaba Centauro. El caballo era un animal magnífico, un bayo dorado con crin y cola del color de la arena mojada. Sus ojos, grandes y profundamente inteligentes, observaban todo, incluido a su amo, con una lealtad que era un lenguaje silencioso entre ellos. No era un simple animal, era el último testigo, el único cómplice que le quedaba a Emiliano de una vida que se esfumó como el humo de una fogata. Juntos formaban una escena melancólica y hermosa, un cuadro viviente de la resistencia mexicana, de la dignidad que se niega a morir incluso cuando el mundo te da la espalda. El aire olía a tierra seca, a leña quemada y a la promesa lejana de lluvia. El destino de ese atardecer era la cantina, el rincón del recuerdo, un lugar de paredes descarapeladas donde los murmullos y el tequila fluían con igual abundancia. Para Emiliano, no era un sitio de placer, sino una necesidad. Era el único lugar donde podía escuchar, entre las burlas disimuladas, los ecos del pueblo. Las noticias, los chismes, las oportunidades de trabajo esporádico. Al empujar la puerta de madera, chirriante, una bocanada de aire cargado a alcohol y sudor lo recibió. El murmullo cesó por un instante, como si el viento hubiera entrado y apagado todas las velas de las conversaciones. Todas las miradas, rápidas y calculadoras, se posaron en él. Algunas eran de lástima, otras de simple curiosidad, y unas cuantas, las más punzantes, de abierto desprecio. Emiliano ignoró el silencio elocuente y se dirigió a la barra, desgastada por los codos y los vasos de generaciones. «Un refresco, Porfirio», dijo con voz ronca, la voz de un hombre que había gritado demasiado en ferias y que ahora prefería el susurro. Porfirio, el cantinero, un hombre grueso y de bigote gris, asintió con una sonrisa tensa. Pero antes de que pudiera servir la bebida, la voz cortante de don Rogelio, el hombre más acaudalado del pueblo, dueño de la hacienda más grande, llenó el espacio. «¿Qué pasa, Emiliano? ¿Ya ni para un tequilita te alcanza? Dicen que hasta el caballo se te está quedando en los puros huesos». La risa de sus acompañantes, sus secuaces de siempre, fue un latigazo que resonó en las paredes. Emiliano no se volvió. Apoyó las manos callosas sobre la barra y miró su reflejo distorsionado en el espejo sucio detrás de los botellones. Allí vio a un hombre viejo, con un sombrero gastado y una camisa sencilla. Pero en sus ojos, aún quedaba un destello del charro que fue. Centauro, atado afuera al poste de madera, resopló fuerte y pateó el suelo con una pata delantera, como si desde la calle pudiera sentir la humillación que atravesaba las paredes y llegaba hasta él. Era un sonido de protesta, un rugido contenido. Emiliano, en su interior, lo escuchó. Era el único aplauso que necesitaba en ese momento. Bebió su refresco de un trago. El líquido dulce no lograba quitar el sabor amargo de la vergüenza. Sabía que cada uno de esos hombres que ahora reían, en el pasado habían aplaudido hasta desgañitarse cuando él, montado a Centauro, realizaba una suerte de coleo perfecta o domaba un potro salvaje en la Feria Nacional. La gloria es un espejismo, y la memoria de la gente, un campo de batalla donde los cadáveres de los héroes caídos se pudren rápido. Se dio la vuelta para marcharse, sintiendo el peso de las miradas en su espalda, pero entonces, el cantinero Porfirio con voz baja, dijo: «Emiliano, llegó una carta para usted. Del notario. De Guadalajara».
Y en ese instante, el aire en la cantina cambió. El silencio ya no era de desdén, sino de curiosidad aguda. ¿Qué negocio podía tener el excharro con un notario de la ciudad? Emiliano tomó el sobre grueso y blanco, una rareza en ese mundo de papeles arrugados y noticias orales. Sin decir palabra, salió. Pero la semilla de la intriga ya estaba plantada. ¿Qué secretos guardaba ese sobre que acababa de romper el monótono ritmo de su derrota? La carta del notario era un terremoto en la planicie serena de su existencia. Con manos que apenas lograban contener un temblor sordo, Emiliano rompió el sello y extrajo las páginas llenas de frases legales y tinta oficial. Los ojos, acostumbrados a leer la tierra y el cielo, se nublaron con palabras como testamento, herencia y propiedad. Tío Abundio, un hermano de su abuelo del que apenas guardaba un recuerdo borroso de un hombre huraño y silencioso, le había dejado en herencia la esperanza. Un nombre cargado de ironía para una hacienda que, según las malas lenguas del pueblo, había perdido toda esperanza hacía décadas. No era una finca productiva, ni tierras de cultivo. Era el casco de la antigua hacienda, una estructura de piedra medio en ruinas, y los terrenos agrestes y pedregosos que la rodeaban, ubicados en un rincón olvidado del valle, cerca de los montes. Un lugar que todos consideraban maldito, o, en el mejor de los casos, inútil. Las reacciones en el pueblo no se hicieron esperar. Mientras Emiliano guardaba la carta en el pecho de su camisa, justo sobre el corazón que latía con una mezcla de ansiedad y escepticismo, las voces comenzaron a tejer su nueva narrancia. En la plaza central, bajo la sombra del laurel de la India, los grupos cuchicheaban. ¿La Esperanza? Ese cascajar, dijo doña Chabela, la comadre oficial de San Miguel. Más le valía al excharro que se la vendiera por 3 pesos a don Rogelio, que es el único que le sacaría provecho. Don Rogelio, por su parte, fingió desinterés, pero sus ojos, pequeños y avispados, brillaron con una luz nueva. Él había codiciado por años esos terrenos, no por su valor agrícola, sino por los rumores. Rumores viejos que hablaban de que, en los tiempos de la Revolución, su propio abuelo y el tío Abundio habían escondido algo de valor en los túneles subterráneos de la hacienda. Oro de la iglesia, joyas de las familias ricas. La leyenda cambiaba, pero el núcleo era el mismo. Había un tesoro en la esperanza. Emiliano, con Centauro como su único y silencioso consejero, decidió ver con sus propios ojos su herencia envenenada. El camino hacia la hacienda era una vereda casi borrada por la maleza. Los jarales y los huizaches arañaban sus pantalones, y el aire se volvía más pesado, cargado con el silencio de lo abandonado. Cuando finalmente llegaron al portón de madera podrida, semi-desprendido de sus goznes de hierro oxidado, una sensación de frío los recorrió a ambos, hombre y bestia. Centauro resopló, nervioso, escarbando el suelo con inquietud. «Tranquilo, viejo», murmuró Emiliano, más para calmarse a sí mismo que al animal. Empujó el portón, y éste cedió con un quejido largo y lúgubre, como la puerta de una tumba que se abriera después de un siglo. La vista que se ofreció ante ellos era desoladora. La casa principal, de estilo porfiriano, se alzaba como el esqueleto de un gigante. Las ventanas eran cuencas vacías, la pintura se había descascarado mostrando la piedra gris y húmeda, y el techo se había derrumbado en varias secciones. En el patio central, un viejo molino de viento yacía inclinado, sus aspas oxidadas eran los brazos de un ahogado pidiendo auxilio. El olor a moho, a tierra húmeda y a decadencia era omnipresente. Parecía el lugar menos propicio para renacer. Sin embargo, mientras Emiliano caminaba entre las ruinas, con el corazón apretándosele en el pecho, Centauro se comportaba de manera extraña. No seguía a su amo. Se quedó en el centro del patio, olfateando el aire con intensidad, sus orejas moviéndose hacia adelante y hacia atrás, captando sonidos que el oído humano no podía percibir. De repente, lanzó un relincho corto y agudo, no de alarma, sino ¿de reconocimiento? Emiliano se volvió hacia su caballo. ¿Qué ves, muchacho? Centauro comenzó a patear con insistencia un punto específico del suelo, un área donde las losas de piedra parecían más desgastadas, y donde crecía un círculo de hierba más verde y jugosa que en el resto del patio seco. Intrigado, Emiliano se acercó. Se arrodilló,
Apartó la maleza con sus manos y palpó las piedras. Una de ellas, más pequeña, se movió ligeramente bajo su presión. Su pulso se aceleró. No era un tesoro lo que Centauro le señalaba, no era oro ni joyas. Era algo que desafiaba la lógica. Esa piedra suelta no era natural. Parecía haber sido colocada allí a propósito, como una trampilla rudimentaria. ¿Qué secretos no contados guardaba Tío Abundio? ¿Y por qué su caballo, que nunca había pisado ese lugar, parecía conocerlo? El viento sopló entre las ruinas, llevándose el último quejido del portón y susurrando una verdad que aún no podían descifrar. La herencia no era una maldición, era un misterio. Y Centauro tenía la primera clave. Emiliano regresó a su jacalito esa noche con la mente en ebullición. Las imágenes de la hacienda en ruinas se mezclaban con el comportamiento inquieto de Centauro y el descubrimiento de la losa suelta. No era un hombre dado a las fantasías, la vida lo había enseñado a pisar tierra firme. Pero algo en la actitud de su caballo, una inteligencia casi humana, lo obligaba a prestar atención. Centauro, ya en el pequeño corral junto a la vivienda, no comía con su calma habitual. Mordisqueaba el heno de forma distraída, levantando la cabeza constantemente hacia la dirección de la esperanza, como si una fuerza invisible lo llamara desde la distancia. Sus orejas, finos rádares de su estado de ánimo, no cesaban en su movimiento, captando ecos de un pasado que Emiliano no podía oír. Al día siguiente, con las primeras luces del amanecer tiñendo de rosa los cerros, Emiliano cargó sus herramientas básicas en una alforja, una pala, una barra de hierro y un candil. No le había comentado a nadie su hallazgo. En un pueblo donde las paredes tenían oídos y las miradas eran dagas, la discreción era su única armadura. Montó en Centauro y, por primera vez en años, sintió un propósito que no era solo sobrevivir. El caballo, notablemente, parecía compartir esa urgencia. Su trote era más enérgico, decidido, como si supiera el destino y ansiara llegar. No fue Emiliano quien guió a Centauro por el camino. Fue el animal quien, con una seguridad pasmosa, eligió los atajos y las veredas que llevaban directamente al patio de la hacienda abandonada. Era como si un mapa invisible estuviera grabado en su instinto. Una vez allí, la escena era aún más espectral con la luz tenue de la mañana. Los murciélagos regresaban a sus escondites en los techos rotos, y el rocío cubría las ruinas como un velo de lágrimas. Centauro se dirigió sin vacilar al mismo lugar del día anterior. Se plantó frente a la losa suelta y resopló, clavando su mirada en Emiliano. El mensaje era claro: aquí. Cava aquí. Emiliano, con un nudo en la garganta, introdujo el extremo de la barra de hierro en el borde de la piedra y ejerció presión. Con un crujido seco, la losa se levantó, revelando no un tesoro deslumbrante, sino una oscuridad profunda y un olor a tierra fría y tiempo detenido. Era un hueco, una pequeña entrada a un espacio subterráneo. No era un túnel elaborado, sino más bien una fosa o una pequeña bodega secreta. Con manos temblorosas, Emiliano encendió el candil y bajó su luz titilante al agujero. No había cofres, ni sacos de monedas. Lo que vio lo dejó paralizado. En el pequeño espacio, protegido de la humedad por una lona encerada ya medio podrida, había un atillo. Lo desató con cuidado, y el contenido hizo que el aire se le escapara de los pulmones. Eran objetos personales. Un diario de cuero gastado, su portada estaba en blanco. Unas cartas amarillentas, atadas con una cinta descolorida. Y una fotografía. Una foto sepia, con los bordes ondulados por el tiempo. En ella, un hombre joven y orgulloso, con el traje de charro impecable, posaba con una sonrisa amplia. Era Tío Abundio. Pero no estaba solo. A su lado, con una mano apoyada en el hombro del charro, había una mujer de una belleza serena y profunda, con ojos grandes y una trenza larga. Y en brazos de la mujer, un bebé. Emiliano dio vuelta la foto. Con una caligrafía fina y elegante, decía: Abundio, Isabel, y nuestro hijo, Emiliano. 1958 inch. 星号 Emiliano 星号. Su nombre. Una conmoción violenta lo recorrió. Tío Abundio. No era su tío abuelo. Era su padre. La revelación fue un golpe sordo en el pecho. Toda su vida,
Le habían dicho que era huérfano, criado por una familia lejana. Y ahora, este secreto yacía enterrado, custodiado por un caballo que parecía saber más de su linaje que él mismo. Miró a Centauro, que observaba desde arriba, sus grandes ojos parecían contener una pena antigua. ¿Cómo era posible? El caballo lo había guiado no a un tesoro material, sino a su origen, a la verdad de su sangre. Pero la foto planteaba más preguntas que respuestas. ¿Por qué Abundio lo abandonó? ¿Qué pasó con Isabel, su madre? ¿Y por qué le legaba esta ruina, este lugar cargado de dolor y secretos? El candil parpadeó, amenazando con apagarse en la oscuridad de aquel hoyo que era, en realidad, la tumba de su propia historia. Y en el silencio, Centauro relinchó suavemente, un sonido que era un consuelo, y a la vez, una advertencia. La búsqueda apenas comenzaba. La revelación de la fotografía sacudió los cimientos de la identidad de Emiliano. Ya no era solo un excharro humillado. Era un hijo abandonado, un hombre cuyo pasado era una mentira cuidadosamente construida. Pasó los siguientes días en un estado de aturdimiento, releyendo las cartas y el diario de su padre, Abundio. Las cartas, dirigidas a su madre Isabel, hablaban de un amor profundo, pero también de un peligro inminente, de deudas de honor y de la necesidad de esconder la verdad para protegerlos. El diario era más críptico, lleno de anotaciones sobre la hacienda, sobre túneles secretos que recorrían el subsuelo, y repetidas referencias a un pacto traicionado y a la avaricia de los lobos. Los lobos, Emiliano lo intuía, eran los poderosos del pueblo. Y el más poderoso de todos era don Rogelio. Centauro se convirtió en su ancla, en ese mar de confusión. El caballo parecía entender la carga emocional de su amo. Se mantenía cerca, rozando su hocico contra el hombro de Emiliano, en un gesto de solidaridad animal. Pero su comportamiento también se volvió más vigilante. Cuando estaban en la hacienda, sus orejas se erguían ante cualquier ruido, y en una ocasión, lanzó un relincho de alerta hacia la arboleda cercana, donde Emiliano creyó ver una sombra deslizarse entre los árboles. ¿Era su imaginación, alimentada por los secretos que descubría? ¿O alguien más estaba interesado en sus movimientos en la esperanza? La tensión en el pueblo escalaba. Don Rogelio, al ver que Emiliano no acudía a venderle la herencia, y que, por el contrario, pasaba cada vez más tiempo entre las ruinas, comenzó a presionar. Una tarde, envió a sus 2 caporales, hombres duros de mirada gélida, a conversar con el excharro. Lo encontraron sentado en los escalones de la casa principal, con el diario de Abundio en las manos. Don Rogelio le hace una oferta generosa por este cascajo, Emiliano, dijo el más corpulento, cruzando los brazos. Es la última. No sea terco. Un lugar como este no es para un hombre solo, y menos con su mala suerte. La amenaza flotaba en el aire, tan palpable como el polvo. Emiliano alzó la vista lentamente. Por primera vez, no vio a sus acosadores con los ojos de un hombre derrotado, sino con los de un hijo que busca respuestas. Díganle a don Rogelio que la esperanza no está en venta, que es un asunto de familia. La respuesta enfureció a Rogelio. Esa noche, mientras Emiliano dormía un sueño intranquilo en su jacal, un ruido lo despertó. Era el sonido de varios caballos, acercándose a galope. Se asomó por la ventana y vio las siluetas de 3 jinetes, con los rostros cubiertos con pañuelos, dirigiéndose hacia su pequeño corral. Iban a robar a Centauro. Era un golpe bajo, un intento de dejarle sin su único compañero y sin su medio para llegar a la hacienda. El corazón le galopó en el pecho. Pero no contaban con la fiereza del Bayo Dorado. Al sentir la presencia extraña, Centauro se encabritó, relinchando con una furia que Emiliano nunca le había escuchado. Pateó y mordió, defendiendo su territorio con bravura. El forcejeo y los gritos de los hombres despertaron a los vecinos más cercanos, quienes salieron con lámparas y palos. Los ladrones, al ver fracasado su intento, huyeron cabalgando hacia la oscuridad. Emiliano salió corriendo y abrazó el cuello de Centauro, que resoplaba agitado, con el pelaje húmedo de sudor. «Gracias, hermano», susurró con la voz quebrada por la emoción. El ataque confirmaba sus sospechas. Don Rogelio tenía miedo. Miedo de lo que Emiliano pudiera encontrar en la esperanza. Al día siguiente,
El pueblo entero comentaba el intento de robo. La balanza de la opinión pública comenzaba a inclinarse levemente. Algunos veían a Emiliano con nuevos ojos, no como el fracasado, sino como un hombre al que querían despojar incluso de su caballo. La humillación inicial se transformaba, lentamente, en una chispa de resistencia. Esa misma tarde, decidió seguir una de las pistas del diario, una referencia a la llave bajo la mirada del ángel. Recordó que en la fachada principal de la hacienda, sobre el dintel de la puerta, había una pequeña figura de piedra, un ángel erosionado por la lluvia y el viento. Con Centauro observando, trepó con dificultad y, palpando detrás de la cabeza del ángel, sus dedos encontraron algo frío y metálico. Una llave antigua y oxidada. ¿Qué cerradura abriría? El diario mencionaba, la puerta que nadie ve. Y entonces, Centauro, como respondiendo a su pensamiento, se dirigió hacia el antiguo molino, y comenzó a patear su base de piedra maciza. No era una puerta. Era una entrada oculta al mundo secreto de Abundio. La base del molino no era sólida. Tras retirar una capa de enredaderas y tierra compactada, Emiliano descubrió, con el corazón en un puño, que una sección de la piedra era en realidad una puerta disimulada. La llave del ángel encajó perfectamente en una cerradura oculta, y con un chirrido que parecía venir desde las entrañas de la tierra, la pesada losa de piedra se abrió hacia adentro, revelando una oscuridad absoluta y un aire viciado que olía a siglos de encierro. No era un simple escondite, era la entrada a un túnel. Los rumores sobre los pasadizos subterráneos de la hacienda eran ciertos. Centauro resopló en la entrada, pero no mostró miedo, solo una determinación profunda. Parecía decir, este es el camino. Emiliano, con el candil en una mano y la barra de hierro en la otra, descendió los primeros peldaños tallados en la roca. El túnel era angosto, lo suficiente para que un hombre pasara agachado. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de musgo, y el silencio era tan denso que podía oír el latir de su propio corazón. Centauro no podía seguirlo, pero se quedó en la entrada, vigilante, como un guardián ancestral. A medida que Emiliano avanzaba, el túnel se ensanchaba ligeramente. No encontró cofres con tesoros, pero sí encontró la historia. En pequeñas oquedades en las paredes había objetos: un morral de cuero viejo, un cinturón con una hebilla de charro, y más cartas. Estas cartas eran diferentes. Eran las que Abundio nunca se atrevió a enviar. Cartas llenas de arrepentimiento, dirigidas a Isabel y a su hijo Emiliano. Hablaban de una terrible verdad. Abundio no los había abandonado por desamor. Los había alejado para protegerlos. Él y el abuelo de don Rogelio, don Ignacio, habían sido socios. Juntos, escondieron un cargamento de oro durante la Revolución, con la promesa de usarlo para el bien del pueblo cuando pasara el peligro. Pero la avaricia de don Ignacio fue más fuerte. Quiso quedarse con todo el oro. Abundio se opuso, y en la pelea que siguió, Abundio, en defensa propia, mató a don Ignacio. Fue un accidente, pero la familia de Ignacio, para proteger su honor y quedarse con el control de las tierras, extendió la versión de que Abundio había robado el oro y huido. Abundio, acorralado, no tuvo más remedio que esconder el oro en lo más profundo de los túneles y fingir su propia desaparición, viviendo como un recluso en la esperanza, para custodiar el secreto y proteger a su familia de las represalias. Le legó la hacienda a Emiliano no por su valor, sino porque era la prueba de su inocencia y la llave para desenmascarar a la familia que había arruinado su nombre. Emiliano emergió del túnel horas después, con el rostro pálido y los ojos brillando con una mezcla de rabia y vindicación. No era el hijo de un cobarde o un ladrón. Era el hijo de un hombre honorable, traicionado por la codicia. Centauro lo recibió con un suave roce, como si supiera el peso de la verdad que ahora cargaba su amo. Esa verdad, sin embargo, era un arma de doble filo. Don Rogelio no era simplemente un hombre avaro. Era el nieto de alguien que había intentado robar y cuya muerte había sido utilizada para manchar el nombre de los Valdés para siempre. Ahora Emiliano entendía por qué Rogelio quería tanto la hacienda. Para asegurarse de que el secreto del oro y la verdad sobre su abuelo nunca salieran a la luz. Pero el conocimiento es peligroso. Y Emiliano, armado solo con la verdad y su caballo,
se había convertido en la mayor amenaza para el hombre más poderoso de San Miguel del Monte. La partida final estaba por comenzar, y las piezas se estaban moviendo en la sombra. La verdad era un fuego que ardía dentro de Emiliano, pero también era una losa. Saber que su padre no fue un criminal, sino una víctima, le dio una fuerza renovada, pero también lo colocaba en la mira de un enemigo despiadado. No podía denunciar a Rogelio, solo con las palabras de un diario y unas cartas viejas. Necesitaba una prueba irrefutable, el oro mismo. El diario de Abundio tenía un mapa rudimentario de los túneles, con una marca en el punto más profundo, bajo la capilla en ruinas de la hacienda, donde estaba escondido el cargamento. Esa sería la prueba final de la traición de la familia de Rogelio. Sin embargo, don Rogelio no era un hombre que se quedara de brazos cruzados. El intento de robo de Centauro había fallado, y la actitud desafiante de Emiliano era una señal de que el excharro sabía más de lo que debía. Rogelio decidió cambiar de táctica. Usaría la ley a su favor, o al menos, su versión corrupta de ella. Fue a ver al presidente municipal, un hombre débil que le debía favores, y presentó una queja formal. Alegó que Emiliano estaba invadiendo y destruyendo terrenos que, según unos documentos antiguos que él poseía, le pertenecían por lindero. Era una mentira descarada, pero en San Miguel del Monte, la palabra de don Rogelio tenía más peso que cualquier documento. Consiguió una orden de desalojo temporal y una restricción para que Emiliano no pudiera acercarse a La Esperanza hasta que se resolviera el conflicto de límites. Cuando el agente municipal llegó al jacal de Emiliano con la orden, fue un golpe maestro. Separar al hombre de su herencia, y lo que era peor, del lugar donde estaban todas las pruebas, era condenarlo al silencio. Emiliano sintió la rabia hervir en su sangre. «Es una mentira, y usted lo sabe», dijo con voz temblorosa de indignación. El agente solo se encogió de hombros. «Órdenes son órdenes, don Emiliano. No se acerque a la hacienda». Esa tarde, viendo a su amo impotente y furioso, Centauro se mostraba inquieto. Parecía entender la injusticia. Mientras Emiliano pensaba en su siguiente movimiento, el caballo se acercó a la cerca del corral, y con su hocico, empujó un objeto que estaba en el suelo. Era una mazorca de maíz seca, pero no cualquier mazorca. Tenía unas marcas extrañas, como si hubiera sido mordisqueada de una forma particular. Era una señal que Emiliano había visto antes en los túneles, una marca que Abundio usaba para orientarse. Centauro no solo lo guiaba con acciones, sino que parecía recordar Every Single Detail. La trampa de Rogelio, sin embargo, se cerraría de otra manera. Sabiendo que Emiliano no se quedaría de brazos cruzados, tendió una celada. Hizo correr el rumor, a través de uno de sus peones de confianza, de que esa misma noche, un grupo de hombres irrumpiría en la hacienda para sacar lo que quedaba de valor antes del desalojo legal. Era un chebo. Emiliano, desesperado por proteger el legado de su padre, no pudo resistirse. A pesar de la orden, esperó a que cayera la noche y, montando a Centauro, tomó un camino alternativo y secreto hacia La Esperanza. Confiaba en la oscuridad y en la lealtad de su caballo. Pero era lo que Rogelio esperaba. Cuando Emiliano llegó al patio de la hacienda, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. De repente, varias linternas se encendieron a la vez, cegándolo. Eran los caporales de Rogelio y el propio agente municipal. ¡Ya! ¡Lo sabía!, gritó Rogelio, emergiendo de las sombras con una sonrisa triunfal. Violando una orden judicial, Emiliano. Ahora sí, la cárcel te espera. Lo habían tendido. Y en ese momento, Centauro, sintiendo el peligro inminente para su amo, se encabritó con una fuerza terrible, pero uno de los caporales le lanzó un lazo, enredándole las patas delanteras. El noble animal cayó al suelo con un golpe sordo. Emiliano gritó de angustia. No por su propia suerte, sino por ver a su compañero caído. La injusticia había llegado a su punto más álgido. El mundo se detuvo para Emiliano cuando vio a Centauro caer, enredado en el lazo brutal. El relincho de dolor y sorpresa del animal le atravesó el alma más profundamente que cualquier insulto o humillación pasada. En ese instante, la rabia contenida por años, la injusticia de su vida, la traición a su padre y el ataque a su único amigo verdadero, estallaron en un grito primitivo.
Déjenlo. Se abalanzó sobre el caporal que sostenía el lazo, pero otros 2 hombres lo sujetaron por los brazos con fuerza. Don Rogelio se rió, un sonido frío y cruel que resonó en las ruinas. Miren al ex charro. Ni a su caballo puede salvar. Llévenselo, ordenó al agente municipal. Mientras forcejeaba, Emiliano clavó su mirada en Rogelio. Usted y su familia son unos ladrones y unos mentirosos. Mi padre, Abundio, no fue un criminal. Fue un hombre honrado que se enfrentó a la avaricia de su abuelo. Rogelio palideció ligeramente, pero recuperó la compostura. Son patrañas de un viejo loco. No tienes pruebas. La escena era caótica. Los hombres arrastraban a Emiliano, Centauro luchaba por liberarse en el suelo, y Rogelio disfrutaba de su victoria momentánea. Pero subestimaron la fuerza y la inteligencia del Bayo Dorado. Con un esfuerzo sobrehumano, Centauro logró ponerse de pie, aún con la soga enredada. En lugar de intentar huir, hizo algo inesperado. Cargó directamente contra el grupo de hombres que sujetaban a Emiliano, no para embestirlos, sino para pasar junto a ellos y dirigirse hacia una sección específica de la pared ruinosa de la capilla. Allí, frente a todos, Centauro comenzó a patear la pared con sus patas delanteras con una furia concentrada. ¡Bam! 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 El impacto era tan violento que las piedras sueltas comenzaron a caer. Los hombres, incluido Rogelio, se quedaron paralizados, observando la escena absurda. ¿Qué demonios hacía ese caballo? Emiliano, aprovechando la distracción, se soltó y corrió hacia Centauro. Muchacho, te vas a lastimar. Pero Centauro no paró. Continuó pateando hasta que, de repente, una sección de la pared de adobe se vino abajo con un estrucho seco, revelando no el otro lado, sino una oquedad oscura. No era un túnel grande, era un nicho secreto, una pequeña alacena escondida en el muro. Y dentro de ese nicho, brillando débilmente bajo la luz de las linternas, había un pequeño cofre de madera podrida que, al romperse con el impacto, dejó ver su contenido. Monedas de oro antiguas que se esparcieron por el suelo con un sonido metálico y contundente. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explosión. Todos miraron las monedas de oro, luego a Centauro, que resoplaba triunfante, y finalmente a don Rogelio, cuyo rostro era una máscara de horror y sorpresa. El caballo no solo había salvado a Emiliano del forcejeo, sino que había encontrado la prueba. Una pequeña parte del tesoro, justo donde el diario de Abundio decía que estaría, en la capilla. Centauro se acercó a Emiliano y rozó su hombro con el hocico, como diciendo: «Aquí está. Esta es la verdad». El agente municipal, confundido, miró a Rogelio. «Don Rogelio, ¿qué es esto?». La mentira de Rogelio se desmoronaba ante sus ojos. El ladrón había sido Abundio, pero el tesoro estaba en su propiedad, escondido por él mismo, demostrando que él era el custodio, no el ladrón. El relincho de Centauro no había sido solo de dolor. Había sido un grito de guerra, una denuncia hecha por la lealtad más pura contra la codicia más vil. Y en ese momento, toda la farsa de Rogelio se vino abajo frente a testigos. La justicia, silenciosa durante décadas, acababa de ser pronunciada por un caballo. La noticia del caballo que había encontrado oro corrió por San Miguel del Monte como un reguero de pólvora. Para la mañana siguiente, el pueblo entero estaba alborotado. La historia ya no era la del excharro humillado, sino la del hombre al que quisieron robar su herencia y su honor, y cuyo leal compañero había destapado la verdad. Las monedas, examinadas por el anciano joyero del pueblo, confirmaron su autenticidad y su antigüedad, coincidiendo con la época de la Revolución. La credibilidad de don Rogelio se desplomó. El agente municipal, temiendo quedar implicado en el escándalo, retiró inmediatamente la orden de desalojo y abrió una investigación sobre los documentos falsos que Rogelio había presentado. Emiliano, por primera vez en décadas, caminaba con la cabeza erguida. No por el oro, que le importaba poco, sino por el nombre de su padre, restaurado. Centauro, a su lado, parecía comprender la magnitud de lo ocurrido. Su paso era firme, su cabeza alta, como un campeón que regresa del campo de batalla. Pero Emiliano sabía que la partida no había terminado. Rogelio estaba acorralado,
y un animal acorralado es peligroso. La confrontación final era inevitable, y tenía que ser pública, para que el pueblo entero supiera la historia completa. Al mediodía, Emiliano entró en la cantina, el rincón del recuerdo. El mismo escenario de su humillación inicial sería el escenario de su vindicación. La cantina estaba llena, pero esta vez, el silencio que se hizo al verlo era de expectación, no de desdén. Hasta don Rogelio estaba allí, pálido y bebiendo un trago rápido en un rincón, tratando de aparentar normalidad. Emiliano no fue a la barra. Se paró en el centro de la habitación, con Centauro esperando pacientemente en la puerta, su silueta imponente enmarcada por la luz del exterior. Pueblo de San Miguel, comenzó Emiliano, con una voz clara que no usaba hace años. Muchos de ustedes me han visto como un fracaso, como la sombra de lo que fui. Y tal vez lo sea. Pero hay algo que no soy, y que mi padre, Abundio Valdés, nunca fue, un ladrón. Y entonces, contó la historia completa. Leyó fragmentos del diario y las cartas. Habló del pacto con el abuelo de Rogelio, de la traición, de la muerte accidental, y de la mentira que condenó a su padre a una vida de reclusión para proteger a su familia y custodiar un tesoro que nunca fue suyo. Mientras hablaba, señalaba a Centauro. Y este caballo, este noble animal que ustedes vieron como una simple bestia, fue el que, con una lealtad que pocos hombres conocen, me guió a la verdad. Él me mostró el camino cuando yo estaba ciego. Él encontró la prueba cuando todos creían la mentira. Don Rogelio, sudando y acorralado, se puso de pie. «Son mentira. Ese diario es falso». Pero su voz carecía de la autoridad de antes. Era el quejido de un hombre cuyo imperio de mentiras se desmoronaba. La gente lo miraba con desconfianza y reproche. Entonces, Emiliano lanzó la última bomba. Sosteniendo una de las cartas de Abundio, dijo: «Aquí, mi padre escribe que, si algo le pasaba, la ubicación del tesoro completo estaba guardada en un lugar que solo el alma más leal encontraría». Yo pensé que era una metáfora. Pero no lo era. Moreau es Centauro. Él es el alma más leal. Y ayer, él no solo encontró unas monedas. Me llevó al lugar exacto, bajo la capilla, donde está el cargamento completo. Un cargamento que, según el deseo de mi padre escrito aquí, debe ser usado para construir una escuela y un hospital para este pueblo. No para mi beneficio. Para el de todos ustedes. El estupor en la cantina fue total. La revelación final no era solo sobre el pasado, sino sobre el futuro. El tesoro no era una maldición, sino una bendición para la comunidad, una restitución del honor de Abundio. La gente, conmovida y avergonzada, comenzó a murmurar, y luego, uno a uno, a acercarse a Emiliano para darle la mano, para pedirle disculpas. Don Rogelio, viéndose completamente derrotado y desenmascarado, salió cabizbajo de la cantina, su reputación hecha añicos. El excharro ya no existía. Ahora era don Emiliano Valdés, el hombre que, con la ayuda de su caballo, había devuelto la verdad y la esperanza a San Miguel del Monte. Y en la puerta, Centauro relinchó suavemente, un sonido que sonó a justicia y a paz. Los días que siguieron a la confrontación en la cantina fueron un torbellino de cambio para San Miguel del Monte. Don Rogelio, su autoridad moral destrozada y enfrentando una investigación formal por fraude y falsificación de documentos, se recluyó en su hacienda, convertido en un paria. El pueblo, que antes murmuraba sobre la mala suerte del excharro, ahora solo hablaba del milagro del caballo Centauro. Los niños seguían a Emiliano por la calle, no para burlarse, sino para admirar de lejos al caballo dorado, que se había convertido en una leyenda viviente. El caballo que encontró el tesoro, decían con asombro. Emiliano, fiel a la promesa hecha en nombre de su padre, supervisó personalmente la extracción del tesoro completo de los túneles. No fue una fortuna exagerada, pero sí más que suficiente para cambiar el destino del pueblo. Contrató abogados honestos de Guadalajara, y, con el aval del pueblo y las autoridades municipales ahora cooperativas, se creó un fondo fiduciario. Los planos para la nueva escuela y el pequeño centro de salud comenzaron a circular. La maldición de la esperanza se había transformado en una bendición concreta. El nombre de Abundio Valdés fue limpiado públicamente,
y una placa sencilla se colocó en la entrada de la hacienda en ruinas, contando brevemente la historia de honor y sacrificio del verdadero dueño. Para Emiliano, la riqueza material no cambió su esencia. Siguió viviendo en su jacal sencillo, pero ahora sin la pesadumbre en los hombros. La paz que sentía era más valiosa que cualquier moneda de oro. Su rutina, sin embargo, adquirió un nuevo significado. Cada mañana, montaba a Centauro, y cabalgaban hasta La Esperanza. Pero ya no iban a buscar secretos. Iban a supervisar los primeros trabajos de limpieza y consolidación de la estructura. Emiliano no quería restaurar la hacienda a su antiguo esplendor. Quería preservarla como un monumento a la memoria, un lugar de encuentro para la comunidad. Soñaba con que el patio, donde Centauro había pateado la verdad a la luz, se convirtiera en una plaza para las fiestas del pueblo. La conexión entre el hombre y el caballo se profundizó hasta un nivel casi místico. Ya no era solo la lealtad de un animal hacia su amo. Era una sociedad forjada en el fuego de la adversidad y templada en la verdad. Emiliano pasaba horas sentado en los escalones de la hacienda, leyendo en voz alta para Centauro los avances de los proyectos. El caballo, tumbado a su lado, parecía escuchar, moviendo las orejas y cerrando los ojos, en un estado de placidez absoluta. Era como si Centauro, habiendo cumplido con la misión para la que parecía haber sido destinado, pudiera por fin descansar. La gente del pueblo, al verlos, entendía que estaba presenciando algo especial, algo que trascendía lo normal. La historia de un hombre redimido por la lealtad inquebrantable de su mejor amigo. El Vallo Dorado no era solo un caballo, era un símbolo de que la verdad, por enterrada que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz, a veces, a través de los actos más puros e inesperados. Un año había pasado desde que el relincho de Centauro partió la noche y con ella, la mentira que gobernaba San Miguel del Monte. La transformación del pueblo era palpable. Donde antes solo había polvo y resignación, ahora había esperanza tangible. Los cimientos de la nueva escuela Abundio Valdés ya estaban puestos, y el pequeño dispensario médico Isabel comenzaba a recibir sus primeros materiales. El pueblo, unido por una causa común, había redescubierto su orgullo. Y en el centro de este renacimiento, aunque él se mantuviera al margen de los honores, estaba Emiliano. Una noche de fiesta patronal, la plaza del pueblo estaba llena de vida. Las guirnaldas de papel de colores ondeaban entre los postes, la música de un mariachi llenaba el aire cálido, y el olor de la barbacoa y los elotes asados era un banquete para los sentidos. La gente bailaba, reía y celebraba. En un rincón, alejado del bullicio pero con una sonrisa serena en el rostro, estaba Emiliano. Ya no era el excharro, era don Emiliano, el hombre que había devuelto el honor a su familia y la prosperidad a su comunidad. Nadie se reía de él ahora, le ofrecían respeto y gratitud. Pero su lugar no estaba en el centro de la fiesta. Su lugar estaba donde siempre había estado, al lado de Centauro. El Vallo Dorado, limpio y enjaezado con un sencillo pero elegante arnés de cuero que le habían regalado los aldeanos, parecía un espectro noble de otras épocas. Emiliano lo llevó al centro de la plaza, lejos de la multitud, a un espacio abierto bajo un cielo tachonado de estrellas infinitas. La música seguía sonando, una canción lenta y sentimental, un son de la tierra. Y entonces, sucedió algo mágico. Emiliano, movido por un impulso que venía de lo más profundo de su ser, comenzó a marcar un suave zapateado sobre la tierra compactada de la plaza. No era la danza elaborada de su juventud, sino una danza simple, auténtica, llena de emoción. Y Centauro, como si respondiera a una música que solo ellos dos podían escuchar, comenzó a moverse al compás. No era un caballo amaestrado, era un compañero de baile. Avanzaba, retrocedía y giraba con una gracia sublime, sincronizando sus pasos con los de su amo. Sus cascos marcaban un ritmo sordo y ancestral en la tierra, un contrapunto perfecto al zapateo de Emiliano. Era una danza de gratitud, de comunión, de un vínculo que había superado la humillación, el peligro y la traición. La gente, al percatarse, fue callándose. La música del mariachi se detuvo. Un silencio reverente se apoderó de la plaza. Todos observaban, con lágrimas en los ojos para algunos, la escena conmovedora. El hombre y su caballo,
bailando bajo las estrellas, en una danza que contaba una historia de dolor, de verdad y de redención. No había aplausos al final. Solo un profundo respeto. Emiliano se detuvo y abrazó el cuello de Centauro, enterrando su rostro en el pelaje cálido del animal. «Gracias, hermano», susurró, y esta vez, su voz no se quebró por la pena, sino por una felicidad tranquila y completa. Centauro resopló suavemente, un suspiro de contento. La injusticia había sido lavada. La humillación, borrada. El excharro y su leal caballo habían encontrado, por fin, su lugar en el mundo. No en la fama efímera, sino en el honor perdurable y en el amor silencioso que se baila a la luz de las estrellas. Y San Miguel del Monte supo, esa noche, que las leyendas más verdaderas no se escriben en los libros, sino que se viven en la tierra, con la lealtad de un buen caballo y el corazón de un hombre bueno.